Muy buen día, mi nombre es Nogles Carolina García Rondón, cursante del cuarto trimestre de la Unicarrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante e importante en el ámbito jurídico, el derecho sucesoral o derecho hereditario, el cual está estipulado en la unidad curricular Derecho Civil 3, facilitada por la profesora Elizabeth Díaz Viña. Dentro de la temática tocaremos los siguientes puntos, que es el derecho sucesoral, derecho hereditario, la herencia, características del derecho sucesoral y los elementos del derecho sucesoral. Para entender qué es el derecho sucesoral, primeramente debemos conocer que desde el punto de vista etimológico, la palabra sucesión proviene del latín sucesión y es la acción y efecto de suceder, es decir, de proceder de entrar en lugar de alguien. Entonces se deduce que la sucesión es la continuación de alguien o de algo en lugar de otra persona o cosa. Que hablar de sucesión es hablar de la sustitución de una persona en la posición que otra ocupaba en una determinada situación o relación jurídica. En el derecho, la sucesión implica que una persona, el testador o de cujus, traspase a otra heredero o legatario. La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz transmite o dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. A sabiendas que existen casos en los que hay testamentos que establecen la distribución eficiente del patrimonio, están otros casos que no son tan sencillos, mientras que otros casos no existe ni siquiera el testamento. En este sentido, el derecho sucesoral es el que regula no solo el destino del patrimonio de una persona tras su muerte, sino también las nuevas relaciones jurídicas que nacen como consecuencia de ella. De acuerdo a esto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define que el derecho sucesoral es la parte del derecho civil que estudia en lo teórico y regula en lo práctico lo atinente a las transmisiones patrimoniales y da otros derechos por causa de muerte. Según la Escuela de Ciencias Jurídicas Española, establece que es el marco legal en el que se basan las herencias y los testamentos, mientras que Erika Orellana indica que es el conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a o a las personas que le suceden. En todo caso, este derecho se enfoca en materia de sucesiones, traspaso o adquisición de bienes por herencia. En el ámbito del derecho, la herencia se refiere a un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde una persona a otra u otras. Es decir, este conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos o aquellos voluntarios designados por testamento. Dicha transmisión ocurre generalmente cuando la persona dueña del patrimonio muere y entonces deja a sus seres queridos su legado. Así, por ejemplo, cuando el padre muere, los hijos reciben como herencia la casa u otras propiedades que su padre había adquirido en vida. Pero, ¿quiénes son los herederos? Los herederos son las personas naturales o jurídicas que tienen el derecho a recibir una determinada herencia. En la mayoría de los países del mundo, las personas pueden escribir un testamento en donde se especifica a quiénes se quiere dejar los bienes y en qué proporciones. De todos modos, de no existir testamento, la ley establece quiénes serán considerados como legítimos herederos. Usualmente estos últimos son los viudos, los hijos, los padres u otros parientes cercanos al difunto. Estos herederos tienen, de acuerdo a la ley, la facultad de aceptar o renunciar a la herencia, disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes de haber entrado en su posición. Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas acciones judiciales considere necesarias para defender sus derechos. Dentro de las características principales del derecho sucesoral, se establece que tiene como parte esencial el patrimonio y como parte accidental la persona. Recae sobre una cosa universal. Comprende lo público y lo social. Se puede caracterizar como un derecho real y que nace por mortis causa. En esta última característica es importante recordar que nace por mortis causa cuando la transmisión tiene lugar por el fallecimiento del titular de los bienes,
situaciones o las relaciones que se transmiten, entonces a consecuencia de la muerte de una persona va a ser necesario que otra persona ocupe la posición jurídica que tenía el difunto y generalmente la sucesión por causa de muerte es universal. Pero cuando se difiere testamentariamente puede ser universal o particular. Sin embargo, nos centraremos en la sucesión por causa de muerte, por mortis causa, recordando que es aquella en virtud de la cual una o más personas entran en la posición jurídica del causante una vez que éste fallece. Esta sucesión puede ser testamentaria o intestato. Nuestro Código Civil venezolano, en su artículo 807, establece que las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. Es decir, como ya se indicó, pueden ser a sucesión testamentaria o ad intestato. La sucesión va a ser testamentaria cuando proviene de la voluntad del causante plasmada en un testamento, de acuerdo con las formas establecidas por la ley. Y va a ser ad intestato, legítima o intestada cuando surge de la voluntad de la ley. Es decir, que la ley reconoce a ciertos parientes más próximos al causante el derecho a determinadas partes de los bienes o de la herencia. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Ahora bien, ¿será lo mismo hablar de derecho sucesoral que hablar de derecho hereditario? Pues ambas son las ramas del derecho privado que regulan no solo el destino del patrimonio de una persona tras su muerte, sino también las nuevas relaciones jurídicas que nacen como consecuencia de ella. Pero el hablar de derecho hereditario es referirse a ello de una forma objetiva, mientras que el derecho sucesoral se refiere a una forma subjetiva, entendiendo que lo subjetivo tiene que ver con los sujetos y lo objetivo con los objetos, es decir, lo primero tiene que ver con la persona y lo segundo con la realidad. Dentro de los elementos del derecho sucesoral tenemos los elementos necesarios, los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Dentro de los elementos necesarios está el causante, que es la persona fallecida, es la más importante porque sin ella no hay transmisión sucesoria. Dentro de los elementos personales están los sucesores o herederos, que pueden ser los llamados por la ley o aquellos que el causante ha designado antes de su muerte. Dentro de los elementos reales están aquellos que comprenden a los herederos y los legatarios, y los elementos formales que están constituidos por la apertura de la sucesión, la ocasión del sucesor y la aceptación por parte de los herederos. Finalmente, concluyendo con este tema, podemos decir que el derecho sucesoral o el derecho hereditario, como parte del derecho civil, se enfoca al cambio de la titularidad de bienes o patrimonios cuando el propietario de estas fallece. Espero que esta información le haya sido de su interés y de su provecho. Muchas gracias.